Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista conjunta de las causas roles 3.519 y 3.628, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase «en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos», contenida en el artículo 126, inciso segundo, parte final del Código Sanitario. Tiene la palabra don José Francisco Leighton. Los requerimientos de inconstitucionalidad ya enunciados han sido presentados por don Juan Carlos Romero Bustos y Enrique Koch y Compañía Limitada, buscando la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la preceptiva ya reprochada. Se denuncian vulneraciones constitucionales en la causa rol 3519 desde el artículo 19 en sus numerales segundo, 16 y 26, y en lo que concierne a la causa rol 3628 al artículo 19 en sus numerales segundo y 21. Para los efectos de esta relación, primero se pasará revista sintéticamente a las características de las gestiones pendientes para luego reseñar las argumentaciones constitucionales y finalmente el traslado que fuera evacuado por el Consejo de Defensa del Estado, asumiendo la representación de las Secretarías Regional Ministeriales del Ministerio de Salud de la Región Metropolitana y de la Quinta Región. Así, la causa rol 3519 ha sido deducida por don Juan Carlos Romero Bustos. El actor refiere ejercer la profesión de optómetra, título que le fuera otorgado en Colombia y luego reconocido en Chile. Desde el año 2009 participa como profesional en el Colegio Profesional de Optómetras y Ópticos de Chile y trabaja desde el año 2013 bajo vínculos de subordinación y dependencia para la sociedad denominada OptiStore, Sociedad por Acciones, la que posee un establecimiento de óptica donde solo se venden lentes ópticos en la ciudad de Melipilla. Refiere que en agosto del año 2016, funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana se habrían presentado en el inmueble en que se encuentra ubicado tanto el establecimiento de óptica como la oficina donde el requiriente atiende profesionalmente las consultas de optometría, levantándose un acta en que se formulan diversos reproches y dando origen a un expediente sumarial que luego de 3 meses y una nueva visita inspectiva implicó que le fueran levantados cargos. Comenta que el reproche central contenido en las actas consistiría en la objeción de declarar como ilegal el hecho de que la consulta profesional no se encuentra separada físicamente del establecimiento de venta de los lentes ópticos. Luego, en febrero de este año 2017, refiere que la Secretaría Regional Ministerial de Salud, a través de resolución exenta dictada al efecto, habría fijado un plazo de 10 días para que dictar la regularización de la separación física del área de ventas, del área de optometría y de la sala de contactología bajo percibimiento legal en caso de incumplimiento. A dicha decisión, el requirente dedujo acción de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, la que, rechazada, fue luego apelada para ante la Corte Suprema y constituye la gestión pendiente. En lo concerniente a la causa rol 3628, ha sido deducida esta por Enrique Koch y Compañía Limitada. La actora indica que es una sociedad dedicada a la venta y comercialización de lentes o anteojos ópticos para el restablecimiento de la salud visual de las personas, captando recetas médicas emitidas por profesionales competentes y vendiendo los lentes prescritos a los pacientes. Al igual que muchas otras personas que enfocan su actividad en acciones vinculadas a la salud de las personas, ya sea en diagnóstico, tratamiento o restablecimiento de la salud, prefiere instalar sus dependencias en clínicas y centros médicos, facilitando así a los pacientes interconsultas médicas y la compra de los artículos, elementos y fármacos que sean necesarios para este importante fin. Dicha actividad habría sido autorizada por resolución de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Quinta Región en enero del año 2009. Más, en abril de este año 2017, habría sido notificada por dicha repartición del otorgamiento de un plazo de 30 días para disponer el cierre del establecimiento de la sala de venta de lentes ópticos, fundando dicha decisión en la norma que reprocha ante esta sede constitucional. A lo anterior, la actora accionó de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, tribunal que acogió dicho recurso, siendo apelado este por la recurrida para ante la Corte Suprema, lo que constituye la actual gestión pendiente. En cuanto al conflicto constitucional enunciado por estas partes, primero se reseñan los antecedentes enunciados por el señor Juan Carlos Romero Bustos. Luego de consignar un marco histórico en que se sitúa la disposición reprochada, el requirente de la causa rol 3519 denuncia primero vulneración al artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, ya que refiere que se encuentra siendo objeto actualmente de una diferencia que no contiene justificación alguna y es arbitraria.
hace presente en su presentación que el grado de diferencia que merece una clasificación legislativa debe siempre tener directa relación con la naturaleza de esta. Así, siguiendo jurisprudencia extranjera, comenta que mayor debe ser la diferencia con la norma, que establece requisitos objetivos precisos para ejercer una profesión, y menor en el caso de normas que prohíban ciertas formas de ejercer la profesión. Añade que si bien siempre es posible dictar leyes concretas que puedan favorecer o gravar a grupos específicos, debe tenerse presente que mientras más acotada es la categoría que será objeto del trato diferente, más y mejores deben ser las razones ofrecidas para justificar dicho sesgo. Así, desde el punto de vista particular de la situación del actor, expone que el carácter discriminatorio del precepto debe entenderse siempre en consonancia con la situación del colegio profesional al que se encuentra afiliado, en tanto vulnera el legislador el derecho a la igualdad de trato al negarle al colegio de ópticos el rol tutelar ético que, respecto de idénticos conflictos, no ha dudado en reconocer, por ejemplo, al Colegio Médico de Chile. Agrega que la prohibición establecida en la disposición impugnada no cuenta con antecedente alguno que permita explicar la opción legislativa en este caso. La limitación así no logra sobrepasar el test de proporcionalidad en cuanto al requisito de su fundamento, sino que tampoco a la necesidad de los medios empleados, puesto que si la exclusión o prohibición del artículo 126 fuera la única manera de evitar el abuso y la colusión, cuestión en la que consiste la necesidad, no se entiende que el legislador la haya establecido como una regla aplicable solo para un campo muy acotado de la salud. Unido a lo anterior, refiere también vulneración al artículo 19, numeral 16 de la Constitución, que consagra la libertad de trabajo. Comenta que la Constitución rechaza expresamente cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad profesional, por lo que el trato objetivamente desmejorado a que son sometidos los profesionales tecnólogos médicos y optómetras no se basa precisamente en la capacidad o idoneidad personal. La Ley 20.470 le reconoció expresamente al optómetra y al tecnólogo médico con mención en oftalmología las competencias profesionales y autorización legal para efectuar exámenes visuales que se efectúan en consulta, y se permite luego al mismo profesional tratar los vicios de refracción detectados adaptando los lentes ópticos, tarea técnica muy propia de los establecimientos de óptica. De esta forma, el actor indica que existe normativa legal específica que habría definido los parámetros de la profesión que ejerce, por lo que de la circunstancia que un precepto posterior imponga condiciones o cargas que en los hechos impiden su libre ejercicio, implica una vulneración directa a la libertad de trabajo y con ello también de paso al artículo 19 en su numeral 26 sobre la esencia de los derechos. Hace presente a este respecto que si bien la norma reprochada incluye en la prohibición también a las consultas médicas, la naturaleza de la acción concreta con que está revestida la acción de inaplicabilidad implica que será muy extraño que se encuentre a médicos oftalmólogos atendiendo este tipo de consultas, por lo que no es a ellos, en los hechos, a quienes se aplica esta prohibición, la que cae con todo su peso a los profesionales a quienes la ley autoriza específicamente desplegar estas prestaciones. Por último, comenta que de ser aplicado el precepto reprochado, deberá enfrentar la posibilidad cierta de tener que dejar el lugar en que actualmente trabaja, lo que implica, agrega, un recorte inaceptable a la libertad de trabajo, dado que ejerce una profesión de provecho social innegable. Por lo anterior, solicita sea acogida la presentación enunciada Focas 1. Luego, en lo concerniente a la causa rol 3628, el actor indica que los derechos pueden ser objeto de restricción o limitación en la medida siempre que cumplan ciertos requisitos de orden constitucional. Si bien es cierto, comenta que el Estado cuenta con una habilitación general para regular las actividades económicas, en el caso de las limitaciones o restricciones, la autoridad requiere siempre de una causa válida y fundada que limite el angostamiento o acortamiento del ejercicio del derecho. Así, cuando los cambios legales implican no solo un simple cambio regulatorio, sino que suponen la imposición de una restricción, el legislador se ve forzado constitucionalmente siempre a satisfacer un estándar de justificación relativamente exigente, puesto que de no hacerlo compromete la constitucionalidad de la iniciativa y se sitúa en el terreno de las vulneraciones. Al igual que el requirente de la causa rol 3519, reseña que de la historia legislativa del artículo 126 del Código Sanitario introducido por la Ley 20.724 de febrero de 2014, no se encuentra intervención parlamentaria alguna que permita entender la justificación de la nueva prohibición introducida, por lo que el precepto adolece de una seria falta de fundamento. Agrega que es francamente discriminatorio regular pensando que existen ciertos grupos de personas que por la actividad económica que desarrollan a priori en virtud de cierta superioridad ética se encuentran libres de la tentación del conflicto de interés o del abuso.
y a contrario sensu, otros grupos de personas se encuentran expuestos a sucumbir a ese riesgo de tentación. Y luego, desde el test de proporcionalidad, indica que el problema de la prohibición del artículo 126 no va por el lado de los fines perseguidos por el legislador. Su defecto estribaría más bien en el hecho de haberse empleado un medio reñido con el derecho a la igualdad. A dicho respecto, comenta que en la medida de que el trato diferente a las ópticas no se justifica adecuadamente, existe base cierta para pensar que el legislador podría estar incurriendo así en una discriminación arbitraria en los términos del artículo 19, numeral segundo de la Constitución Política. Indica que el impedir en términos generales que personas y establecimientos autorizados para vender elementos de uso médico, fármacos, insumos y dispositivos médicos, así como realizar actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, estén en un mismo y único inmueble con los profesionales que prescriben esos elementos, insumos, fármacos y dispositivos médicos y que realizan actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, no es per se una regla contraria a la razón. El problema es que la prohibición bajo examen dispone que solo los establecimientos de óptica estén afectados por la prohibición y no otros establecimientos. Dada la aplicación así del precepto cuestionado, personas y situaciones prácticamente iguales quedan regidas por estatutos muy distintos sin que pueda discernirse un motivo o causa para ello. Y finalmente, y unido a lo anterior, la disposición impugnada afectaría también el derecho de la actora a desarrollar una actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que la regulen. De aplicarse el precepto reprochado, comenta que corre serio riesgo de verse obligada a cerrar el establecimiento de óptica de su propiedad, cuestión que implica un recorte inaceptable al desarrollo de una actividad económica, por lo que viene a solicitar sea acogida la presentación deducida en los términos ya expuestos. En su traslado de fondo, el Consejo de Defensa del Estado, asumiendo la representación de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Salud en la región metropolitana y en la quinta región, insta por el rechazo de las presentaciones en base a las siguientes argumentaciones. Comenta que en la especie no se producirían las vulneraciones constitucionales alegadas. Comenta que el precepto reprochado no va dirigido a los optómetras, sino que a los establecimientos de óptica. En el caso del señor Juan Carlos Romero, el requerimiento es intentado por el actor de manera personal e invocando su calidad de optómetra habilitado para ejercer su profesión en el país, pero no actúa a nombre o en representación de empresa alguna de óptica, limitándose a señalar que presta servicios en una empresa de ese rubro o bajo vínculo de subordinación o dependencia. Comenta que para establecer si hay o no afectación al derecho a la igualdad, es forzoso enfocar el asunto y el examen de la prohibición impugnada desde la perspectiva del profesional que sustenta el arbitrio y no a modo ejemplar desde una eventual afectación al colegio profesional al cual suscribe el requirente. Por ello agrega que la cuestión ha de quedar reducida a determinar si la prohibición impugnada desde la perspectiva del profesional que sustenta el arbitrio afecta o no su derecho a la igualdad en relación a otros profesionales del área de la salud y si dichas diferencias, en caso de existir, se asientan en motivos razonables y tolerables al amparo de lo dispuesto en el artículo 19, numeral segundo constitucional. En dicho contexto refiere que el precepto legal impugnado va dirigido a los establecimientos de ópticas, destinatarios directos de la prohibición, a los que se impide instalar consultas médicas o de tecnólogos médicos en sus dependencias, por lo que se trata de una intervención o restricción que concierne solo a estos. Si bien reseña que una prohibición de tal naturaleza puede eventualmente terminar por afectar a terceros de manera indirecta, como a los médicos y tecnólogos médicos en general, lo que la norma no especifica, en términos de restringir las opciones de sitios disponibles en los cuales ejercer sus respectivas profesiones, pese a ello, sigue siendo una intervención o restricción circunscrita al ámbito de un derecho fundamental que concierne únicamente al establecimiento de óptica que fuera afectado, por lo que no existe ni puede existir infracción al derecho a la igualdad alegado por el optómetra requirente, señor Romero. Unido al anterior y haciéndose cargo de las argumentaciones constitucionales de ambos niveles deducidos, comenta el Consejo de Defensa del Estado que no se está en presencia de una diferencia arbitraria, puesto que la intervención del legislador se encuentra razonablemente justificada, cumpliendo a cabalidad con los criterios de proporcionalidad. Primero, esta es idónea por cuanto aparece como un medio adecuado y eficiente para cumplir con los propósitos de impedir la integración vertical en el negocio de la salud visual, evitando de manera eficaz la consolidación de situaciones de conflicto de interés de los profesionales del área de oftalmología que eventualmente pudieran tener interés en el negocio de los establecimientos ópticos. Luego, en cuanto al juicio de necesidad, la restricción deviene indispensable para satisfacer los fines previstos, puesto que es en extremo leve importante una mínima restricción de locación para el desempeño de una actividad,
no vulnerando una posición jurídica constitucionalmente garantizada. Y finalmente, evaluando la proporcionalidad en sentido estricto, la prohibición se justificaría en razones de peso que también se asientan en la Carta Fundamental, como son el derecho que asista a toda persona a la protección a la salud y, en definitiva, el derecho de todo individuo a su integridad física. Indica que con la norma se impide una integración vertical del negocio al evitar la prescripción innecesaria de artículos ópticos que podrían redundar en agudizar problemas de salud oftalmológica de la población y, por otra parte, se evitan también conflictos de interés conforme se estableció en la historia legislativa del precepto. Añade que es el legislador quien tiene la facultad de ponderar, dependiendo del lugar y la naturaleza de la actividad, para establecer mayores o menores restricciones con el fin de evitar o conjugar riesgos a ciertos bienes sociales. Cita ejemplos así de restricciones establecidas para quienes proveen servicios funerarios o de bebidas alcohólicas respecto a las zonas en que estos pueden instalarse. En segundo término, también descarta infracción al derecho a la libertad de trabajo y a su protección. Señala que la prohibición que establece el precepto impugnado bajo ningún respecto puede ser interpretada como una afectación o vulneración a la libertad de trabajo de los actores, puesto que éste permanece intacto, ya que si es dependiente constituye un deber del empleador arbitrar las medidas encaminadas a permitir que el trabajador pueda desempeñar siempre las funciones para las cuales ha sido contratado, máxime cuando ello supone una simple separación física de los recintos de óptica y el despacho del tecnólogo. Finalmente, tampoco afectaría en el requerimiento libelo causa rol 3519 una afectación a los derechos en su esencia, puesto que es tan acotada y restringido el ámbito de la prohibición que no resulta posible plantearse seriamente que pueda afectarse la libertad de trabajo de los actores a través de un obstáculo o impedimento absoluto o insalvable de la garantía en cuestión. Por lo anterior, solicito el rechazo de ambas presentaciones. Concluyo señalando, señor presidente, que traídos los autos en relación para esta vista conjunta, se ha notado en forma para alegar abogados por las dos causas requirentes y también abogado por el Consejo de Defensa del Estado. Muy bien, los señores abogados tienen observaciones que hacer en la relación. No. Si no es así, entonces, en primer término, alega por el requirente en la causa rol 3519, don Patricio Zapata Larraín, por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Teniendo muy claro que el recurso que se deduce y se alega es de carácter concreto, el grueso de mi argumentación estará destinada a mostrar que efectivamente existe una causa pendiente respecto a la cual la aplicación más que probable del artículo 126, inciso segundo, parte final, tendría la consecuencia específica, precisa y determinada de afectar los derechos de una persona. Es decir, creo que se trata efectivamente de un control concreto. Necesito tomarme unos minutos para un par de reflexiones más generales que creo que pueden ayudar a entender el sentido de este requerimiento. La primera cuestión general, señor presidente, es reiterar la convicción que me asiste en el sentido que el legislador siempre dispone de un ámbito, de una esfera, para apreciar prudencialmente cómo han de regularse las distintas materias de la convivencia social. Y en lo que respecta a la regulación de la industria de la salud, de las farmacias, de los establecimientos ópticos, indudablemente el legislador goza de una cierta autonomía para elegir el modo y forma en que eso se regula y eventualmente imponiendo restricciones razonables. La salud es un bien de altísimo valor y eso incluye, por supuesto, la salud visual. Pero los tribunales constitucionales existen para evitar que esa discreción o autonomía legislativa exceda su esfera razonable y vulnere derechos fundamentales. Y simplificando mucho el asunto, señor presidente, uno podría decir que hay dos maneras estereotípicas a través de las cuales los tribunales constitucionales velan para que esta autonomía legislativa no se exceda. En el caso de los Estados Unidos, lo que ha venido ocurriendo con la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana es que se han ido identificando distintos tipos de test según cuál sea el derecho en juego. Entonces, respecto de ciertos derechos, la regulación legal es examinada bajo lo que los norteamericanos llaman escrutinio estricto, strict scrutiny. O sea, una regulación, por ejemplo, que afecta a la libertad de expresión o la autonomía sexual, es controlada bajo strict scrutiny.
En cambio, señor presidente, tratándose de regulaciones económicas que pueden incidir o impactar en el derecho de propiedad o en la libertad de trabajo o en la libertad económica en general, la Corte Suprema norteamericana aplica otro estándar, menos estricto, que lo denomina Rational Review. No deja de ser una coincidencia que el fallo emblemático de esta postura tiene que ver precisamente con un tema relacionado a la salud visual. El fallo se llama Williamson versus Lee Optical, es del año 1955, es el leading case en esta materia y se refería precisamente a la manera en que la Corte Suprema controla una ley de Oklahoma que establece una serie de impedimentos a la acción de optómetras, contactólogos, probablemente bajo el impulso político de la profesión médica. El fallo de la Corte Suprema dice, para ser constitucional, una ley no necesita ser lógicamente coherente en todos sus aspectos con sus propósitos. Basta, dice, basta que exista un mal que el legislador quiera corregir y que pueda pensarse que la medida legislativa particular es una vía racional para corregirlo. O sea, existe un mal que quiera corregirse y que pueda pensarse. Eso significaba en la práctica, señor presidente, que en los Estados Unidos hay derechos que gozan de protección que podríamos llamar full equipo, protección VIP, y hay otros derechos que gozan de una protección de clase económica. ¿Cuál es el otro modelo? El modelo del Tribunal Constitucional alemán. Y ahí, nuevamente, por una coincidencia, el fallo más importante, el leading case, tiene que ver también con la industria farmacéutica, con la industria de la salud. El primer fallo sobre proporcionalidad, el más importante fallo sobre proporcionalidad de 1958, el fallo alemán de 1958, ley de farmacias, establece un criterio bastante distinto. Y con su anuencia, señor presidente, me voy a permitir leer solamente un párrafo de ese fallo que creo que puede ser interesante. Si lo encuentro. Aquí está, señor presidente. Dice el tribunal alemán en una parte, esto está citado en el escrito del requerimiento en todo caso, señor presidente. Dice, cuando el legislador subordina la posibilidad de tener una ocupación al cumplimiento de ciertos requisitos, limitando por tanto la elección de un trabajo, entonces las regulaciones con mira al bien común solo son legítimas cuando tales acciones son absolutamente necesarias para proteger intereses comunitarios particularmente importantes. En todos esos casos, las medidas restrictivas elegidas deben implicar la menor interferencia posible. La menor interferencia posible. Esta es una ley, la ley que examinó el Tribunal Alemán del Estado Länder de Bavaria. Ha de presumirse que la legislatura bávara tenía estos objetivos en mente, los objetivos que se declaraban. Pero mirando la ley entre líneas, también podemos discernir los objetivos políticos de una profesión farmacéutica que trabaja para proteger sus estrechos intereses y el concepto tradicional de farmacia. La cuestión decisiva ante nosotros consiste en decidir si la ausencia de esta restricción al establecimiento de nuevas farmacias, en ese caso, perturbaría o no la libre distribución de remedios en términos tales que pusieran en peligro la salud pública. No nos hemos convencido en el sentido que dicho riesgo sea efectivo. Como se ve, señor presidente, ahí está la génesis, el origen de la jurisprudencia de proporcionalidad. Lo traigo a colación porque este tribunal al que me dirijo en los últimos años está haciendo uso de esta herramienta de análisis, de esta metodología, para los efectos precisamente de discernir cuándo una solución legislativa ha de ser considerada conforme con la Constitución y cuándo no. Más allá de las críticas que se dirigen a esta metodología, yo creo que tiene un valor importante, que es justamente ser aplicada independientemente de cuál es el derecho que está siendo objeto de restricción. Es la misma metodología, ya sea que estemos hablando de libertad de expresión, derecho de propiedad, igualdad, libertad económica. Por lo tanto, yo creo, desaparece el riesgo de que tengamos derechos de primera y derechos de segunda. Un mismo test de proporcionalidad.
Hecha esa reflexión, señor presidente, quisiera ahora ir aterrizando en los minutos que me quedan en el caso que nos ocupa. El inciso, la parte final del inciso segundo del artículo 126 va a ser aplicado, ha sido aplicado en reiteradas ocasiones para zanjar la discusión que se produce en tribunales entre la Secretaría Regional de Salud, que aplica multas, y las personas que trabajan en establecimientos ópticos o que son propietarios de establecimientos ópticos. No estamos ante una cuestión académica, especulativa, estamos ante conflictos que se ventilan efectivamente en tribunales con consecuencias muy concretas. Este inciso tiene una historia peculiar. Costó mucho que el Código Sanitario finalmente tomara nota de la existencia del profesional optómetra. Si uno examina la historia del Código Sanitario, puede observar cómo la ley va reconociendo a distintas profesiones durante el siglo XX, pero tendría que esperar hasta el año 2010 que se produjera un reconocimiento explícito en el Código Sanitario a la profesión optómetra y que se le reconociera, los actuales artículos 113 del Código Sanitario y 128, un ámbito profesional, que se fijaran reglas para el reconocimiento de los títulos, para la convalidación cuando procediera. Y lo que se logró en ese momento, además, es que esta profesión estuviera sujeta al mismo régimen legal que las demás profesiones de la salud. Existe efectivamente desde 1968 una norma legal que intenta cuidar o velar por el bien a que se refiere el Consejo de Defensa del Estado en su contestación. ¿Cuál es el bien aquel? El bien de evitar la integración vertical perniciosa, el bien de evitar el conflicto de intereses, la sobreindicación, el abuso, a fin de cuentas, por parte de un profesional o una empresa respecto de un paciente, de un ciudadano, que necesita atender un problema de salud. Para ese mal existe una norma, repito, de 1968, el artículo 120 del Código Sanitario, que también, si me permite, señor presidente, quisiera poder leerlo. Esta es norma vigente. Dice, los profesionales señalados en el artículo 112 de este código, así decía el año 1968, se refería a los médicos. Esa referencia hoy día incluye a muchos otros profesionales, incluye a los psicólogos, a las enfermeras, a los odontólogos, a los laboratoristas dentales, a las matronas. Dice, no podrán ejercer su profesión y tener intereses comerciales que digan relación directa con su actividad en establecimientos destinados a la importación, producción, distribución y venta de productos farmacéuticos, aparatos ortopédicos, prótesis y artículos ópticos, a menos que el colegio respectivo emita, en cada caso, un informe estableciendo que no se vulnera la ética profesional. Se exceptúan de esta prohibición los químicos farmacéuticos y los farmacéuticos, en el entendido que hubiera tenido consecuencias sociales muy complejas y difíciles hacer extensiva la prohibición. Pero todos los demás profesionales del Código Sanitario tienen esta prohibición, repito, pero hay una excepción para todos, la misma excepción, a menos que el colegio respectivo emita en cada caso un informe estableciendo que no se vulnera la ética profesional. No pasaron 2 años, señor presidente, desde que se aprobó en el año 2010 finalmente la aceptación de la existencia de esta profesión, para que el 2012, de manera bastante sorpresiva, se intercalara en el artículo 126 del Código Sanitario una prohibición directa, dirigida en la letra a los establecimientos ópticos, pero en sus consecuencias, no solo los establecimientos ópticos, sino que los profesionales que se desempeñan en el área de la prescripción de lentes a que se refieren los artículos 113 y 128. No hay historia legislativa para este agregado en el artículo 126. Esta incorporación se hace en el contexto de una reforma mayor que tenía por objeto eliminar la canela, le llamaba canela. Pero en la Comisión de Salud del Senado se introduce, sin debate,
Si ustedes revisan, no me pareció necesario acompañar porque me parece a estas alturas casi material formal. La Biblioteca del Congreso Nacional publica la historia legislativa. Si uno revisa las 1903 páginas de la historia legislativa de la reforma sobre Canela, no va a encontrar ningún solo argumento o fundamento, ningún solo argumento o fundamento para acreditar esta especial prohibición. O sea, señor presidente, en los demás profesionales y en los demás establecimientos se puede prescribir y recetar y de inmediato decirle a la persona que baje al primer piso o ahí mismo le vamos a poner una tapadura, le vamos a poner un cabestrillo, le vamos a poner un audífono, y bastaría para evitar el conflicto de interés un informe favorable del colegio respectivo. Pero en el caso de los establecimientos de óptica, no. Ahí no sirve tener el informe del colegio de ética respectivo porque ahí lo que hay es una prohibición. Entonces, cuando uno camina por la calle Huérfanos, como lo hice antes de venir a este alegato, uno se encuentra que hay varios establecimientos de óptica, Óptica Schilling, Rotary Kraus, IMEO, donde está vigente esta prohibición, debe ser aplicada, obliga a esos establecimientos a establecer una separación interna o dos puertas para efectos que en un espacio físico se obtenga de un profesional habilitado y capacitado una indicación, una prescripción, pero luego en otro lugar distinto, diferente, alguien produce efectivamente y entrega el material que se indicó. En cambio, por la misma calle Huérfano está el Centro de Establecimiento de Salud Auditiva, GAES, por dar un ejemplo, donde no rige la prohibición. En su respuesta, el Consejo de Defensa del Estado ha dicho que el legislador no está obligado a ser siempre coherente o completamente coherente, que puede ir atendiendo a los problemas según se van haciendo más patentes o más evidentes. La verdad es que si hay algo evidente es que cualquiera de nosotros que concurre a un hospital, a una clínica, observa como un profesional nos indica que debemos hacernos 27 exámenes, que debemos instalarnos tal y cual prótesis, tal y cual elemento, tal y cual artefacto, y en esa misma clínica, en ese mismo establecimiento, se venden los instrumentos, los útiles, los utensilios, y se hacen los exámenes y se cobran. Y todo el mundo entiende que no hay conflicto de interés. El médico cirujano que está actuando ahí o el odontólogo que está actuando ahí no está bajo conflicto de interés porque hay un colegio respetable que está
fiscal iba a ser esa norma y no otra la que en definitiva mueva las manos del sentenciador y tengamos que ver a un establecimiento de óptica echado y cerrado única y exclusivamente por encontrarse en un lugar geográfico, un mismo inmueble donde se ubican profesionales que están destinados a prescribir y a indicar este tipo de productos. Y esas son las razones, excelentísimo señor, que me han movido a mí a recurrir ante esta excelentísima Corte con el propósito de que se acoja el requerimiento que planteaba. Muchas gracias, he concluido mi alegato. Muchas gracias a usted. Finalmente, por el Consejo de Defensa del Estado, alega don Guillermo Campos Aravena, también por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando aquello que, todo lo contrario de lo que han solicitado mis antecesores, es decir, que estos requerimientos se rechacen. Y no quiero ir tan lejos, no quiero llevarlos ni a Alemania, ni a Estados Unidos, ni a otra parte. Me conformo con llevarlos a San Miguel, por lo menos respecto del primer requerimiento, esto es del requerimiento de don Juan Carlos Romero, y en el caso de don Enrique Koch, a Valparaíso. ¿Y por qué es esto, excelentísimo tribunal? Porque respecto del requerimiento de don Juan Carlos Romero, nosotros planteamos varias objeciones respecto de su procedencia. Y tenemos sospechas y tenemos la convicción de que, por lo menos respecto de este primer requerimiento de don Juan Carlos Romero, hay un defecto de admisibilidad que impide que el tribunal pueda pronunciarse sobre él. Y que tiene que ver también con aquel reproche que nosotros hicimos acerca de que este requerimiento lo plantea él como don Juan Carlos Romero, optómetra, habilitado para trabajar en Chile, y no en representación de una empresa o de un colegio profesional que agrupe a los establecimientos oftalmológicos o los establecimientos de óptica. ¿Y por qué quiero llevarlos a San Miguel? Porque el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, de primera instancia, de la acción de protección, desecha la acción de protección, no por aplicación de este artículo 126 del Código Sanitario. ¿Por qué lo desecha? Porque entiende que este caballero no tiene interés respecto de esta acción de protección. El artículo 126 se cita en el fallo, sí, pero ¿cómo se cita? A mayor abundamiento, para reforzar la reflexión principal por la cual el tribunal desecha la acción. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué trae como consecuencia esto? Que la eliminación o la no eliminación del artículo 126 del Código Sanitario o de esa parte final del inciso para este caso en particular no es decisoria, no es relevante para esta decisión. ¿Y por qué la Corte de Apelaciones de San Miguel estima que no hay legitimación activa o no hay interés para accionar de protección? Porque entiende que aquí estamos en presencia de un profesional que en particular está accionando en contra de la decisión de un órgano administrativo que aplica un castigo ¿a quién? Aplica un castigo a una empresa, a un establecimiento de ópticas. A él se le sigue, al establecimiento de ópticas y a su directora técnica se le sigue el sumario sanitario y de ese sumario sanitario se deriva una multa. Entonces, ¿qué nos dice la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel? Sabe que usted no es titular de la acción de protección porque el derecho involucrado o presuntamente vulnerado por este acto administrativo que se está impugnando corresponde a un tercero y no a usted. Y es por eso que nosotros también al desarrollar la manera de oponernos a este requerimiento hacemos hincapié en esta reflexión acerca de si hay o no un verdadero interés, o un interés relevante, o un interés digno de ser cautelado por parte de quien no representa a un establecimiento de óptica. Y decimos que la prohibición, ¿en qué consiste? La prohibición está en la segunda parte del artículo 126, del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario. Dice que en un establecimiento de óptica
no pueden desarrollar simultáneamente sus funciones determinados profesionales. ¿Quiénes? Los oftalmólogos y los optómetras porque están de alguna manera asimilados a los tecnólogos médicos del área de la oftalmología. Es una simple restricción de locación. No pueden operar dentro del mismo recinto. Si uno revisa los antecedentes de lo que sucede en Melipilla, lo que reprocha aquel que presenta el recurso de protección es que en el establecimiento mismo hay una línea roja que en el suelo demarcada y que separa uno y otro establecimiento. Y es eso lo que la autoridad administrativa reprocha porque no hay una separación física. O sea, podría estar al lado. Lo que dice la norma es que no pueden estar dentro del mismo lugar. Para deducir cualquier acción, ya sea una acción de protección, incluso estas acciones que se deducen en esta instancia constitucional, es preciso que existe o que concurra un interés por parte de quien sustenta esta acción. En el caso en particular de don Juan Carlos Romero, nosotros insistimos en que no le asiste un interés concreto y determinado, puesto que esta prohibición no va dirigida a los optómetras, va dirigida particularmente al establecimiento de óptica. Este caballero además nos señala en su requerimiento que es empleado él es un trabajador, trabaja asalariado en este establecimiento de óptica. Por consiguiente, su situación podría fácilmente resolverse por la vía de que su empleador le diera un lugar donde él pudiera desempeñar competentemente sus funciones. Entonces, es una intervención del legislador en el ámbito de un derecho fundamental que concierne a las empresas de óptica y a sus propietarios, pero no en particular al profesional que en este caso sustenta y deduce la acción. Si este tribunal estimara que de alguna manera afecta al optómetra, al médico oftalmólogo o al tecnólogo médico en el área de la oftalmología, nosotros sostenemos que esta intervención que hace el legislador o esta solución legislativa, al pasar por el juicio de ponderación, acepta los límites de la razonabilidad y de la justicia. En primer lugar, porque es una restricción que es muy concreta, muy específica, y se limita a la restricción de instalar despachos al interior de un establecimiento de óptica. Es una restricción de esa característica. No dice que no puedan instalarse al lado o dentro de la misma cuadra o de manera vecina. Y entendemos que esta restricción aparece razonablemente justificada y cumple con los criterios de proporcionalidad, puesto que, en primer lugar, es idónea de cara a los objetivos que el legislador se planteó. En los antecedentes que nos proporcionó la autoridad de salud requerida en su momento, se habla precisamente de la historia legislativa y, a diferencia de lo que señalan mis colegas, yo no he accedido directamente a la historia legislativa, pero aquellos antecedentes que nos proporcionan, hay referencias. En particular hay unos dichos del senador Chaguán, miembro de la Comisión de Salud, durante el trámite legislativo de esta norma en la Cámara de Senadores. Y se refieren específicamente a esta materia y hablan de cuáles son los propósitos. Y de ahí nosotros sacamos precisamente cuáles son los propósitos de la iniciativa, cuáles son los peligros que con ellos se pretendían conjurar o evitar. Primero, una integración vertical nociva y, en segundo lugar, evitar una situación de conflicto de interés. Es decir, que precisamente por el hecho de dedicarse al ejercicio de estas actividades se pudiese dar la situación de que se prescribieran soluciones oftalmológicas, lentes más allá de lo razonable o más allá de lo estrictamente necesario. Es decir,
La Comisión de Salud del Senado lo que hizo fue tratar de proteger o de vulnerar o de evitar que se produjera un daño en esos términos. Y por eso entendemos nosotros que la solución legislativa en particular cumplió, en particular en este caso con el criterio de idoneidad, puesto que es una herramienta que se concibió precisamente por los legisladores para evitar estas situaciones de conflicto de interés. En segundo lugar, si uno quisiera ver de qué manera o con qué intensidad se vulnera la garantía, en este caso de un optómetra, evidentemente que uno no puede sino llegar a la conclusión de que la intensidad con la cual se está vulnerando la garantía es mínima, es así. ¿Por qué? Porque evidentemente yo lo único que le estoy diciendo a este profesional, ¿sabe? Usted no puede funcionar dentro del establecimiento, pero puede funcionar en todo el resto del espacio que no sea ese establecimiento. Puede incluso funcionar al lado, en la misma calle. Desde esa perspectiva, si uno evalúa razonablemente y pondera cuál es la intensidad de la intervención que está haciendo el legislador y la compara con los propósitos que el propio legislador busca evitar, evidentemente que de este juicio o de este equilibrio el resultado naturalmente se inclina a favor de establecer esta restricción de locación. Suena fuerte como prohibición, pero es una restricción o una mera restricción de locación. Por consiguiente, entendemos que basta con reflexionar acerca de una situación tan sencilla como esa. Es una restricción mínima, se afecta de manera muy elemental la garantía, si es que se llegara a afectar, en función de estos objetivos que persigue el legislador. Y es por esa razón que nosotros hicimos y hacemos referencia en nuestra contestación a otras restricciones de locación. No lo hacemos con el propósito de comparar, digamos, las situaciones de los optómetras en general con otras actividades. Lo que hacemos es discutir acerca de si existen soluciones legislativas que importen restricciones de locación en nuestro sistema. Y ponemos dos ejemplos. Artículo 65 de la ley o del reglamento de cementerios, que impide que una funeraria se pueda instalar dentro de una misma cuadra donde hay un hospital. Y ponemos también las restricciones que existen a propósito de la actividad del alcohol, de que no pueden instalarse en las empresas o, digamos, los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas a una cierta distancia de los colegios. ¿Hay limitaciones? Claro. En ese sentido son semejantes. Son semejantes en que se trata de simples restricciones de locación que tienen un fundamento que aparece a todas luces razonable, digamos. No hay tampoco, en nuestro entender, ni puede haber una restricción a la libertad o al derecho que le asiste al reclamante, en este caso, a su libertad de trabajo. La ley no prohíbe a los establecimientos optómetras o de oftalmología contratar a ninguno de estos profesionales. No impide contratar a un médico oftalmólogo, no impide contratar a un optómetra, no impide contratar tampoco a un tecnólogo médico del área de la oftalmología. Lo que dice es que si lo contrata, no lo puede hacer desempeñar su trabajo dentro del mismo local donde se están vendiendo los lentes, dentro del mismo recinto. Él podría, como dije, ser un asalariado, como declara ser respecto de una empresa oftalmológica, o podría también trabajar como independiente en cualquier parte. Entonces, nuevamente nos encontramos, si uno evalúa, pondera, considera cuál es la intensidad de esta intervención legislativa en el ámbito del derecho fundamental a la libertad de trabajo, evidentemente que es inocua. Inocua. Si uno lo analiza también en función de cuáles son las cosas o los intereses que hay detrás de esa protección. Es decir, el test debiera sobre este punto superarse y se supera a nuestro entender. Por esas razones, su señoría, nosotros estimamos que este primer requerimiento, el requerimiento de don Juan Carlos Romero, no debiera ser admitido por las razones que señalamos.
Respecto del segundo requerimiento, que este es un requerimiento que sí lo plantea un establecimiento de óptica, ¿qué es lo que sucede? Aquí nos vamos a Valparaíso, aquí hay un recurso acogido por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. ¿Y por qué está acogido el recurso? Está acogido el recurso porque aquí se dio una discusión acerca de si esta prohibición del artículo 126 podía extenderse a situaciones distintas de aquellas que la propia norma señala. El caso del recurrente es el caso de un establecimiento de óptica que está dentro de un centro médico y no al revés, que es lo que establece la norma. Es decir, desde esa perspectiva, lo que reflexiona, lo que razona el sentenciador de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso es que tiene que no puede aplicarse, al parecer de la Ilustrísima Corte, una prohibición de estas características de manera analógica. En el fondo no puede extenderse a situaciones que no están expresamente previstas en la propia norma. Es decir, en este caso en particular, hay una reflexión que se hace acerca de la interpretación, es decir, acerca de cuál es el exacto sentido y alcance del artículo 126 o de esta prohibición. Es una discusión acerca del fondo o de la manera en que debe interpretarse esta norma, y es eso lo que ha precedido este debate. Y lo que señala concretamente la Ilustrísima Corte a propósito de la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de la jurisprudencia judicial que se le acompaña, es que nosotros como tribunal no estamos sujetos, ni para nosotros es vinculante esta interpretación administrativa de la Contraloría que extiende la prohibición también a casos como el que me tocó vivir a mí. Entonces, desde esa perspectiva, su señoría, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conflicto acerca de la interpretación de una norma. Eso es lo que se está discutiendo en la excelentísima Corte Suprema. Si se extiende o no se extiende, o si se aplica o no se aplica con efectos extensivos esta norma del artículo 126. Y desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que esta magistratura no está llamada a resolver cuestiones que tengan que ver con la interpretación o el alcance de una norma, sino otro tipo de cuestiones como la constitucionalidad o la aplicación al caso concreto. Desde otra perspectiva, su señoría, y sin perjuicio de esta primera reflexión, en este caso sí es un establecimiento de óptica el que está deduciendo el requerimiento. Y lo que planteamos nosotros, al igual que lo planteamos en el caso anterior, es que existe, a nuestro parecer, una razonable justificación para la solución legislativa que se implementó. Nosotros, reitero, recibimos documentación donde se hacía referencia a la historia legislativa, se dibujaron estos dos propósitos, estos dos fines, y ahora, enfocada la cuestión desde la perspectiva del establecimiento de salud, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una empresa que desarrolla una determinada actividad y a la cual se le está poniendo también una restricción. Ya no es una restricción de locación como en el caso de la persona o del profesional que podía desarrollar aquí o acá una determinada actividad. Ahora es una empresa. Y a esta empresa yo le estoy diciendo, no le estoy prohibiendo que contrate a profesionales o a optómetras o a que desarrolle también ese giro o ese negocio. Lo único que le estoy diciendo es que en su establecimiento o donde está el expendio de sus lentes, en ese recinto, no pueden convivir o no pueden desarrollarse simultáneamente las dos actividades. Eso es lo que se les plantea, y nada más y nada menos que eso. Y desde esa perspectiva uno puede hacer el mismo análisis. Se está afectando el derecho que tiene a desarrollar una actividad. Probablemente hay una afectación, pero evaluemos cuál es la entidad o la consistencia de esa afectación. Y desde luego
la entidad o la consistencia de la afectación en comparación a los fines o a los propósitos que con ello se pretende salvaguardar efectivamente de ese cotejo, de esa comparación, evidentemente que la prohibición sale parada, sale restablecida. Y por esa razón, su señoría, nosotros sostenemos que en este caso en particular la restricción, la solución legislativa que consiste en que no puedan desarrollarse, prohibir que estas dos actividades se desarrollen dentro de un mismo recinto con estas miras o con estos propósitos, que en definitiva buscan procurar la salud de la población, no puedan, aparecen en el contexto de este requerimiento como absolutamente razonables y justificadas y no vulneran, a nuestro entender, ni el derecho a desarrollar una actividad económica que podrían desarrollarla, digamos, perfectamente. La ley no prohíbe que lo desarrollen, lo que le dice que no puede hacerla en el mismo lugar, ni tampoco afecta, a nuestro entender, de manera sensible el principio de la igualdad ante la ley, porque se reflexionó también acerca de eso, acerca de cuál era la decisión o cómo era el trámite del legislador. Nosotros entendemos que cuando hay este tipo de restricciones, lo que ha hecho el legislador es una selección de aquellas hipótesis o de aquellas situaciones que le parecen, por cualquier razón, por la razón que en su momento se dibuja, le parecen soluciones razonables. No podemos pretender que el legislador, cada vez que va a disciplinar una actividad, sea capaz de disciplinar todos los conflictos de interés posibles. Lo que hace el legislador es también humano. Y como es también humano, no puede ponerse tampoco en todas las situaciones, sino que va, y así lo demuestra la experiencia, adoptando soluciones caso por caso. Y así lo ha hecho. Así se dio en el debate de esta ley, que es una ley que fue de iniciativa del senador Girardi, entiendo, y durante el trámite en el Senado se dio esta solución. Por esa razón, su señoría, nosotros estimamos que estos reclamos no debieran prosperar y solicitamos que sean rechazados en todas sus partes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? El ministro, señor Romero. Gracias, presidenta. Buenos días. Quiero hacerle una pregunta al abogado del Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que me ilustre un poco respecto de lo que supuestamente a todas luces parece como razonable, respecto en el fondo de las justificaciones para esta disposición. Usted recalcó en primer lugar el tema de la integración vertical. A ver, de partida, y aquí quiero razonar con usted, uno podría preguntarse por qué la integración vertical necesariamente debiera ser algo negativo. De hecho, ni siquiera en el ámbito de la libre competencia es necesariamente negativo. Si uno va un paso más allá, creo entenderle que esta integración vertical, unido a una especie de conflicto de interés, podría generar un riesgo de excesiva cantidad de prescripciones. Esto no es un tema técnico, ¿eh? Y por eso le pregunto si usted cree que el estar o no separado, el tener en una oficina, en un establecimiento, es muy distinto o no, eventualmente, que tener dos oficinas, una al lado, para los efectos de la norma, sin otro tipo de consideraciones. Señor ministro, precisamente, si usted me permite, quería hacer una referencia a lo que señalé a propósito de la historia de la ley, ya la reflexión que hacía el senador Chaguán para pretender contestarle este punto. El informe de la Comisión Mixta de enero del año 2014, en segundo trámite constitucional,
se propuso la supresión de esta norma. Y el honorable senador Chaguán recuerda que la situación que se procura resolver ha sido ampliamente discutida durante la tramitación de la iniciativa y la posición que primó es contraria a la posibilidad de generar negocios en los establecimientos de óptica mediante el emplazamiento de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Propone rechazar la supresión de la oración final del artículo 126 por esas razones. Desconozco qué es lo que se haya discutido al interior de la comisión, pero si uno revisa al autor de la iniciativa, que era el senador Girardi planteó esta iniciativa sobre la base de ciertos juicios acerca de situaciones concretas. Me imagino que tiene que haber sucedido alguna situación concreta que se dibujara a propósito de esta norma. No conozco el detalle de cuál fue el debate al interior de la comisión respecto a este punto. Pero efectivamente, esta restricción de desarrollar, no siempre las actividades de integración vertical son susceptibles de ser o ameritan una intervención legislativa para limitarla. Efectivamente, digamos, cuando yo tomo la decisión de limitar la integración vertical en determinadas áreas de la sociedad, evidentemente que como legislador tomo la decisión en base a ciertos propósitos o objetivos. Ahora sí, en particular, yo digo que esta actividad de los optómetras o de los tecnólogos médicos no puede desarrollarse porque pretendo evitar este conflicto y no me resguardo de que puedan instalarse al lado. Es un problema de técnica legislativa, pero no es un tema de constitucionalidad. Es un tema defectuoso respecto de la redacción de la norma, pero no es un tema de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque puede la autoridad legislativa tomar una decisión en ese sentido y decir, yo quiero proteger o quiero evitar que se desarrollen estos riesgos. Y en función de eso, limito en particular la actividad a este recinto específico. Puede ser que la restricción haga más gravosa la actividad, cualquiera que sea. Es un tema de técnica legislativa. Pero en rigor, lo que entiendo que estamos llamados a reflexionar hoy día no es sobre si el precepto es técnicamente bueno o malo. Lo que estamos llamados a ver es si este precepto tal cual está concebido, tal cual está estructurado, se pone en tensión con alguna garantía fundamental. Y desde esa perspectiva, su señoría, entiendo que espero haber respondido su pregunta. Gracias. Ministro, señor García. Quiero hacer una pregunta a todos los intervinientes sobre una discusión lateral, pero que se ha presentado en esta causa, que es el hecho de que esta norma, comparada con el artículo 120 del Código Sanitario, establecería una regla en donde, en definitiva, se estaría sustrayendo al control ético de los colegios profesionales la actividad del control de este tipo de interés, conflicto de interés. Entonces, la pregunta es para la dimensión constitucional. En el artículo 19, número 16 de la Constitución, en el inciso cuarto, se establecen las reglas de control ético de las profesiones. Yo entiendo que aquí hay, por eso digo que es un dilema lateral, porque tiene que ver con los colegios profesionales, no con directamente los prestadores del servicio. Pero el artículo 19, número 16, en el inciso cuarto, establece el control ético alcanzando esa norma a los colegios, los colegios de optometría. Esa es la pregunta, porque la norma dice, lo asocia al reconocimiento de títulos profesionales y en función de esos colegios profesionales que establecen ese tipo de títulos. Señor presidente, por su intermedio, para responder a la consulta del ministro García, quiero recordar, esta incorporación al 126 se produce
a partir de una moción parlamentaria del senador Guido Girardi sobre farmacias. No pareció en ningún momento pertinente traer a colación una discusión sobre ideas matrices, tratándose de un control concreto. Durante los 5 años que duró la discusión, no hubo por eso yo me refería a las 1093 páginas, no hubo una discusión sustantiva sobre esta incorporación. Ella se produjo en el segundo trámite en el Senado. No hay ninguna referencia a las razones por las cuales la Comisión de Salud, el senador Girardi, el senador Rossi, el senador Ruiz Esquide, el senador Chaguán, incorporaron esto. Y solo a propósito de la votación en la comisión mixta en enero, un mes antes que se publicara la ley, se justifican los votos por las razones que se han mencionado. Hay una diferencia sobre lo que significa razones. Quizá yo debí haber sido más preciso. No hay fundamentos o argumentos, no hay razones en ese sentido. Pero sí es cierto, al momento del informe de la comisión mixta, los senadores dijeron por qué habían incluido eso. Pero no hay estudios, no hay informes, no hay lo que yo pienso que son razones. La norma sobre colegios profesionales, ministro García, por intermedio del presidente, es del año 68. Y yo entiendo que no está cumpliendo la función que la Constitución actual le reconoce a los colegios profesionales, pero no creo que por esta razón uno pueda pensar, y no sé si es el sentido de la pregunta, que la norma del artículo 120 ha sido derogada. A mí me parece que ahí se le otorga al colegio profesional una función complementaria de la que describe la Constitución Política en el 19, número 16. Me parece que el legislador, dentro de su autonomía, puede, confiando en un cuerpo intermedio como es un colegio profesional, autorizar a ese colegio profesional que permita que ocurra esta actividad conjunta. No me parece que viole la Constitución. Me parece que el artículo 120, que nosotros no lo hemos traído a discusión, es coherente con la filosofía general de la Constitución, pero no está pensado ese artículo 120 para efectos de sanciones que pudieran ser aplicadas a individuos que ejercen su profesión de una manera inadecuada. Está pensada para que el colegio profesional expida un certificado general o particular para que puedan desarrollarse actividades de prescripción y de venta. No conozco jurisprudencia sobre el artículo 120, no conozco discusión sobre esta facultad que se le entrega a los profesionales. De hecho, señor presidente, tampoco me consta que se dé cumplimiento estricto a la regla del 120. No me consta si en cada una de las clínicas de Chile, odontológicas o médicas, se está vendiendo y prescribiendo con un certificado del Colegio Médico de Chile o no. No me consta. ¿Quiere referirse el señor abogado a la misma pregunta? Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente agregar a lo ya señalado por el profesor Zapata, que en mi opinión tampoco resulta ser inconstitucional la disposición del 120, porque se aplica a todos por igual, no particularmente a uno en perjuicio de otro. Simplemente hacer presente eso. Señor abogado. Señoría, no tengo absoluta seguridad que la regla del 120 se aplique o pudiera aplicarse extensivamente a los profesionales a que se refiere este presente, digamos, reclamo. No sé si el colega me puede facilitar el texto. Claro, hace una norma de referencia respecto de los profesionales señalados en los artículos 102 y 113 bis. Claro. Es una norma que tiende a evitar el conflicto de interés. Precisamente no diría con esta referencia si puede aplicarse estrictamente a los oftalmólogos o los optómetros. No tengo la seguridad. Muchas gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, ministro Vázquez. Gracias, presidente. Al señor abogado, señor Zapata. Quisiera preguntarle, bueno, desde luego lo que ha señalado es que nos ha llamado, ¿no es cierto?,
cierto?, a ejercer un control abstracto en el caso concreto, un control concreto, perdón, ¿no es cierto?, en este caso, a no referirnos a temas de legalidad o interpretación legal. Sin embargo, lo que he escuchado de parte de usted, en parte, y lo ha reconocido por lo demás, es una crítica general y abstracta, y así lo ha señalado expresamente en el alegato. Por lo mismo, me gustaría que me aclarara aún más de qué manera, en el caso concreto de que estamos hablando, el requirente, en este caso, tiene derechos o tendría derechos, ¿no es cierto?, para exigir de alguna manera o solicitar la inaplicabilidad de esta norma, cuando expresamente la Corte de Apelaciones ha señalado que él no tiene derechos. Entonces, me gustaría que me pudiera aclarar un poco más esta situación, porque ese es un punto medular en esta causa. Por su intermedio, señor presidente. Adelante. Este requerimiento de inaplicabilidad fue deducido, si no recuerdo mal, en el mes de abril o mayo de este año 2017, cuando estaba pendiente la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre el recurso de protección. Vino el trámite de acogida a trámite, la inadmisibilidad, y cuando finalmente el recurso fue declarado admisible por la sala, que no recuerdo cuál de las dos salas fue, y se ordenó la suspensión, ya había habido un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, en el sentido que ha recordado el colega del Consejo de Defensa del Estado. Entonces, lo primero es establecer con mucha claridad que al momento de presentarse el requerimiento no había habido todavía sentencia de la Corte de Apelaciones. Una de las cosas que a mí me gusta de la inaplicabilidad como fue construida por el constituyente y el legislador orgánico es que preserva todo lo que se puede las respectivas áreas de autonomía de los tribunales ordinarios por un lado y del Tribunal Constitucional por el otro. De manera que no deba, a mi juicio, sentirse vinculado en la decisión de fondo el juez ordinario por lo que decida el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional no decide la cuestión de fondo. Que por otra parte el Tribunal Constitucional no se sienta tampoco vinculado por cuáles puedan ser las interpretaciones que discuten los tribunales ordinarios, porque esas interpretaciones se deciden por los tribunales ordinarios. Yo no le pediría al Tribunal Constitucional que discutiera si fue correcta o no la interpretación legal o la interpretación de fondo que hace la sentencia de la Corte de Apelaciones, porque eso tiene que decidirlo la Corte Suprema. Lo que yo sí le puedo plantear, con el máximo de humildad y modestia al Tribunal Constitucional, es que a mí me parece que desde el punto de vista constitucional, la aplicación del precepto en cuestión afecta los derechos fundamentales de Juan Carlos Romero. Me parece que eso lo acepta incluso la contraparte, al señalar, y lo leí textual, que si bien no es directamente que resultan afectados, sí puede ser indirectamente, pero levemente. Será ante la Corte Suprema que esta parte tendrá que volver a insistir sobre esa materia de interpretación. Pero a mí me ha parecido, y me sigue pareciendo, como me parecía en mayo, y me parece ahora que estamos en diciembre, que esta ley, tal cual resultó, y he recordado un poco su extraña configuración, esta ley afecta los derechos fundamentales de Juan Carlos Romero. Porque en términos muy prácticos, esto significa que para la empresa que lo contrata, su presencia tiene ahora un costo mayor. Esa consecuencia puede significar que él deje de trabajar ahí, no lo sé, porque tiene un costo mayor. Es un costo mayor comparado con otro trabajador. Eso significa que para la empresa es necesario incurrir en un costo adicional para que él pueda continuar. Significa que para futuras tareas que él quiera desarrollar de su ejercicio profesional, él se vino a Chile para eso, él tiene que cargar con este impedimento. Creo que son todos derechos fundamentales suyos, independientes de los derechos que tenga la empresa en la que él trabaja, y me parece que el hecho de ser él asalariado no lo
no lo coloca en un plano, no le impide reclamar constitucionalmente ante este tribunal, en lo más mínimo. Entonces, muy concretamente, por cierto, también soy presidente, son muchas ya las sanciones que se han aplicado, las multas que se han aplicado en distintos lugares del territorio nacional en aplicación de esta norma. Cumple con su tarea la Secretaría Regional Ministerial, aplica las multas. Las personas afectadas, empresas y profesionales, acuden a los tribunales a reclamar por el recurso de reclamación o por el recurso de protección. Y lo que está ocurriendo es que los tribunales, en definitiva, están aplicando el artículo 126 y están dejando entonces sin satisfacción el reclamo de las empresas y los profesionales. De no mediar una intervención del Tribunal Constitucional, eso va a seguir ocurriendo. Y esta parte está convencida que eso afecta a derechos fundamentales de los profesionales. Y el hecho de que alguien pueda pensar que es indirecto, a mí me hace pensar, y creo que eso podría justificar que yo haya dedicado algunos minutos a hacer algo general. Las violaciones a la igualdad nunca son obvias. Las discriminaciones nunca son desembosadas. No vamos a encontrar a médicos cirujanos transformados en senadores decir, vamos a hacer una norma especial para favorecer a nuestros colegas en desmedro de los profesionales que no son médicos cirujanos. No vamos a encontrar esas normas. Entonces, el derecho constitucional tiene que elaborar técnicas de análisis que permitan descubrir esas discriminaciones arbitrarias. Porque las huellas no son visibles, no son evidentes. Entonces, la falta de fundamento, la incoherencia entre medios y fines, la falta de necesidad, la incoherencia en general, y me pareció importante ocupar la mitad o un tercio de mi alegato para mostrar hasta qué punto nuestro argumento de igualdad estaba aprovechando y nutriéndose de la propia reflexión de este Tribunal Constitucional y de otros tribunales constitucionales, porque la tarea de detectar la arbitrariedad es difícil, porque siempre esconde su rostro. ¿Los demás señores abogados quieren referirse al tema? Si no es así, ministro Carmona. Está definido jurídicamente el concepto de consulta, que es lo que está restringido. ¿Que hay una definición de lo que es consulta o es un sentido natural y obvio de prescripción de receta? ¿Qué es lo que está restringido? Porque la norma lo que dice es que lo que no está permitido es la instalación de consultas. Sí, adelante. Consulta médica o consulta oftalmológica o consulta profesional, no tengo noción de que esté definido en alguno de los diversos cuerpos legislativos sanitarios que existen a lo largo de nuestra legislación. Pero sí existen dos conceptos que tratan acerca de salas de procedimientos, y encontramos salas de procedimientos invasivos y salas de procedimientos no invasivos, y ahí eventualmente en una sala de procedimiento no invasivo podríamos asimilarlo a un tema de consulta médica, pero una definición formal propiamente tal no existe, señor ministro. Ministro Pozo, a continuación. Gracias, presidente. Una pregunta precisa al abogado del señor Koch, Enrique Koch y compañero. Si usted analiza que en la causa sobre la cual plantea usted la inaplicabilidad hay un recurso de protección acogido a su favor, ¿cierto? Así es, señor. Ahí hay dos razonamientos que son el considerando décimo, que plantea, que habla de las interpretaciones precisas de las normas, etc., pero en el considerando un décimo, en la segunda parte, plantea, me voy a permitir leerle para esclarecer la pregunta. En este sentido es obvio que el único supuesto que podría tener la aplicación de la especie es la contenida en la parte final del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario, en la medida en que dispone la prohibición general de instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos en establecimientos óptimos. Dicha prohibición pareciera estar orientada a impedir una integración indebida de la actividad de consulta médica con la venta de insumos derivados de aquella, ya que esto podría generar un incentivo perverso para la prescripción de esto y su adquisición en el mismo establecimiento. Sí, pareciera ser
fundamento de por el cual existiría esa norma en principio. ¿No le parece a usted que si su pretensión en la acción cautelar de protección fue acogida, es un tema que se resuelve por esa vía, ¿cierto? ¿No será que a lo mejor la inaplicabilidad del artículo 126 que usted está solicitando le es perjudicial? Primero, un segundo. Y aprovecho de plantearse lo mismo al señor Zapata. ¿No será que la tesis que desarrolla este fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso le es perjudicial, diciendo que este es un tema de legalidad y no es un tema de constitucionalidad? Por favor. Con su venia, señor presidente. Señor ministro, la verdad es que tengo a la vista el considerando undécimo y tengo a la vista también el recurso de apelación que interpuso la contraria. En el recurso de apelación que interpuso la Seremi de Salud en contra del fallo que usted cita, la contraria cita expresamente cómo la Contraloría General de la República y la excelentísima Corte Suprema han hecho extensivos los efectos de esta provisión a la situación en particular y en concreto que afecta a mi representante. Si usted me permite también leer para los efectos didácticos. Esta normativa, estoy hablando de lo que consigna don Juan Luis Solari, abogado en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Quinta Región. Esta normativa tiene claramente un fin relacionado con los conflictos de intereses que pueden producir en un ámbito tan delicado como en la salud, puesto que resulta evidente que el interés que tiene un establecimiento óptico por vender sus productos no puede estar relacionado con la prescripción de aquellos por parte de los profesionales que se encuentran relacionados con aquel. Yo he venido a plantear a este excelentísimo tribunal que la circunstancia de presumir a priori que estos establecimientos de salud y estos profesionales estén afectados por una prohibición y los otros no, constituye, en opinión nuestra, una vulneración al derecho de igualdad, porque no puede presumirse a priori que los profesionales que prescriben este tipo de dispositivos médicos y los establecimientos que los venden, sin que exista ninguna justificación, van a sobreindicar este tipo de productos. O sea, si presumimos esta situación para algunos, que denominamos malos, por decirlo de una manera de película, por así decirlo, ¿por qué no presumirlo para otros? Entonces, sinceramente creo que la afectación que va a tener lo que resuelva este excelentísimo tribunal en caso de denegar la solicitud o el requerimiento de inaplicabilidad que estamos solicitando va a ser sustancial, porque la excelentísima Corte Suprema de Justicia ya fijó su criterio sobre esta materia, estableciendo que es aplicable el caso en concreto del cliente. Señor presidente, no sé cuál podría ser la consecuencia de acogerse el recurso de inaplicabilidad de la otra parte requirente, pero yo estoy bastante convencido que está instalada una interpretación a nivel de los tribunales de justicia, luego de mirar varios fallos de corte confirmados por la Corte Suprema, en el sentido que se aplica el 126 en su integridad. Y por lo tanto, para esta parte resulta fundamental para seguir adelante su debate contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que no se aplique el artículo 126 tal cual quedó redactado. Más allá del lenguaje, incluso hay un intento de generalidad en el lenguaje, porque dice oftalmólogos y tecnólogos médicos en oftalmología. Uno podría decir, bueno, no está dirigido contra el optómetra, porque incluye también al oftalmólogo, al médico cirujano experto en oftalmología. La verdad es que, como usted podrá entenderlo, lo que se hace en estos establecimientos de óptica es un conjunto de prácticas para las cuales está especialmente por ley facultado y se especializa universitariamente el optómetra, artículo 113 bis del Código Sanitario, en que se explican las artes de la salud para las cuales está facultado y autorizado el optómetra. Sería muy raro encontrar a los oftalmólogos trabajando en un establecimiento de óptica. Son optómetras y tecnólogos médicos con mención en oftalmología. Es a ellos a quienes afecta. Yo no he querido contaminar el alegato con imputación de intenciones, pero en términos objetivos, el efecto neto del artículo 126, parte final del inciso segundo, es afectar a un conjunto de personas que 2 años antes la ley había incorporado de manera muy formal y solemne en una ley ad hoc
pero que 2 años después, en una ley para otra materia, fueron súbitamente y muy particularizadamente afectados. Y por tanto, siento que para poder seguir adelante en la Corte Suprema, el 126 simplemente, más allá de lo que... Sí, si me permite, quisiera agregar algo muy breve, señor presidente. Muy breve, porque tiene que muy tomar breve. la palabra el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias. Adelante. Simplemente quería hacerle presente, señor ministro, que el fallo dictado por la excelentísima Corte Suprema en los autos causa rol 63.333-2016, lo que hizo fue revocar un fallo dictado por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, que se pronunciaba en el mismo sentido que viene pronunciándose el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y que lo revocó y estableció esta doctrina y esta interpretación. Muchas gracias. Señor abogado, Gracias, señor presidente. También refiriéndome a la inquietud del señor ministro. A ver, aquí lo que entiendo yo es que la situación concreta que se está sometiendo a este tribunal no es la situación prevista exacta y precisamente en el artículo 126. Estamos hablando de la situación de un establecimiento óptico inmerso en una consulta clínica. Por consiguiente, ¿qué es lo que se está discutiendo en sede judicial? Lo que se está discutiendo en sede judicial es si el artículo 126 se hace extensivo o no se hace extensivo. Es decir, lo que se está discutiendo con argumentos que tienen que ver con los reglamentos de la óptica y unas cosas más, tiene que ver con la interpretación de una norma. Y en ese sentido está planteado el tema. Así está planteado en este caso concreto y particular. Insisto, no estamos en el caso de una óptica donde haya un profesional adentro. Estamos hablando de una clínica de varias especialidades médicas donde al interior hay una óptica, y es ese el caso que hoy día nos está convocando y el tema que está pendiente ante el tribunal, ante la excelentísima Corte Suprema. Eso solamente. muy bien, si no hay más preguntas, terminada la audiencia. Ok, muchas gracias.